Bueno, no sé si nos llegó el mensaje de la canción, pero se trata de los hermanos a quienes hemos admirado por su andar y que todavía citamos en nuestras conversaciones y en nuestras predicaciones las cosas que ellos nos enseñaron y tuvieron un impacto muy fuerte en nosotros. Entonces el himno dice, pues nosotros también tenemos hacia atrás una cola de gente que nos mira. No en el mundo también, por supuesto, en la congregación, en la familia. Y un día ellos van, cuando pasemos a la presencia del Señor, ellos van a mirar nuestras cosas, van a recordar las memorias que tienen, van a repasar las fotos que tenemos, el contenido del celular, del computador, y van a ver qué era lo realmente valioso para nosotros. Entonces el himno pide o dice que cuando sea el momento mío de partir, los que me recuerden vean mis huellas y se inspiren y digan, el hermano Carlos decía tal cosa y lo hizo, sobre todo lo hizo, y el hermano tal al mirar sus archivos en el computador, su biblioteca, todo en su armario, todas esas cosas, vaya, el Señor era muy importante para él, o el Señor era muy importante para ella. Miren, así quiero ser yo. Eso es más o menos el contenido de este himno. Y esto es muy personal, un llamado muy personal a cada uno de nosotros. No podemos vivir con la fe de Herman, no podemos vivir con la fe de mis padres, mis abuelos. Lo que contará para mis hijos será mi fe. Y mi ejemplo o los inspirará a seguir al Señor o a dejarlo, si le hemos dejado mal ejemplo. Los niños, los hijos leen con mucha fidelidad los ejemplos, no tanto las palabras, sino los ejemplos que les damos. Hay una cosa en la vida de Herman de la que quisiera partir para que miremos la palabra, y es el hecho de que él tenía un hijo varón y el Señor se lo llevó. Y yo tengo 4 hijos varones, pero no quisiera perder a ninguno de los 4, menos si fuera uno solo. Y eso hace como 2 meses hablamos con él, con Herman, y aunque eso ocurrió hace varios años, todavía era un dolor grande que tenía en su corazón. Él lo había superado, se lo había podido dejar al Señor, pero todavía era un dolor que llevaba. Y eso me acordó de Génesis 22. Porque en Génesis 22 hay un padre que sacrifica a un hijo. Mis archivos se pueden ver ya.
Me van a disculpar si en algún momento me emociono. Génesis 22, un padre que sacrifica a un hijo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esta es la única vez en la Escritura que el Señor pide un hijo en sacrificio. Sí, es verdad que hubo otro sacrificio humano en Jueces, pero fue por error del juez, que se le fue la boca e hizo un voto que no debía hacer. Pero que Dios haya pedido solo este. Y el relato, tal como el Espíritu Santo nos lo refleja en Génesis 22, usa unas palabras que nos llevan más allá de ese momento. Por supuesto que fue real lo que ocurrió. El Señor llama a Abraham, y le dice que tome su hijo, su único. Hay otra versión que dice su amado, su hijo, su amado, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es la prueba cumbre de la fe de Abraham.
aunque este hijo había sido el hijo de la promesa y había sido esperado durante muchos años, el Señor se lo pide en sacrificio. Y las características que dice del hijo es que era su único, su unigénito, mejor dicho, en el que estaban las promesas, el hijo que realmente Dios le había dado, no el que él se había buscado, sino el que Dios le había dado. Y por supuesto lo amaba a ese hijo. Y el Señor quiso ver si Abraham amaba más a su hijo que al Señor. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dijo eso, que el que amaba más a hijos, a esposa, a padres, más que a Él, no era digno de Él. Entonces este es un principio que Dios siempre ha tenido. Y esta es una pregunta que yo tengo que hacerme, y cada uno de nosotros tiene que hacerse, sobre todo los que tenemos hijos. Yo sé que es muy difícil, pero ¿quién está primero? ¿Mi hijo o el Señor? Si mi hijo deja al Señor o no quiere obedecerle, ¿qué hago yo? ¿Me plego a mi hijo o sigo con el Señor aunque mi hijo se desvíe? Yo creo que tarde o temprano nos vemos en este punto todos, los padres. Y muchos han sucumbido y han preferido a los hijos que al Señor. Pero el Señor es celoso y Él quiere el primer lugar. No es que Él quiere quitarnos los hijos. Él también los ama, también los cuida. Pero la primera lealtad, si tengo que escoger, tiene que estar primero el Señor. Y eso es lo que quiere el Señor poner a prueba en Abraham, con su hijo único a quien ama, para dárselo en sacrificio. Ellos se levantan y se van junto con los criados. Entonces hay un momento en el que llegan a donde ven de lejos el sitio, versículo 4, y en el 5 dice Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Después de eso tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y ahora aparece algo muy bonito. Ya no están con otras personas, solo están los dos. Y ahí fueron ambos juntos, en armonía, al mismo paso, por el camino hacia el lugar del sacrificio. Y el ambiente de comunión se nota en el versículo 7. Isaac con toda confianza le dice a Abraham le dijo: Padre mío, perdón. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham todavía no había tenido la fuerza de decirle a su hijo que el holocausto era él. Pero el hijo en toda confianza, el hijo amado, el hijo con el que había compartido ya 12 años más o menos, le pregunta. Y responde Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
al mismo paso, hasta que llegaron al lugar del sacrificio, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora Isaac se dio cuenta que él era el holocausto que su padre iba a ofrecer. Y no vemos a Isaac decir, no, padre, ¿cómo vas a hacer eso? El hijo había aprendido de su padre quién estaba primero. Y estaba dispuesto a que Dios cumpliera, a que se cumpliera la voluntad de Dios, aunque significaría perder su vida. Y cuando Abraham se dispone a sacrificar a su hijo, el Señor le envía un ángel a Abraham para que no le haga daño a su hijo. Abraham había pasado la prueba. Ya conozco, aprobaste la prueba. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Estoy leyendo el versículo 12. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En ese mismo monte fue edificado el templo de Salomón. Y es lo que hoy es la explanada del templo en Jerusalén todavía. En ese lugar ocurrió este maravilloso evento, esta escena tan gloriosa. Abraham le había dicho a sus siervos, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Por qué lo dijo? Necesitamos a Hebreos 11 que nos diga que por fe Abraham sacrificó a su hijo. Vamos un momento a Hebreos 11. Versículo 17. Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él estaba convencido de que irían al lugar del sacrificio y volverían, y entre tanto se había ofrecido desde Moriah
un sacrificio. Abraham confiaba que el Señor podía resucitar a Isaac, porque dijo: volveremos a vosotros. Y Hebreos 11 es donde nos aclara que sí, eso, él estaba convencido de que podían volver juntos. Pero en ese lugar, el mismo lugar de la prueba, Dios proveyó para Abraham no un cordero. El cordero todavía tenía que esperar. El cordero de Dios todavía no se podía manifestar, pero sí un animal que lo representara, el carnero. Y el Señor hace que se enrede, y entonces es ofrecido este carnero en lugar de Isaac, su hijo. Esta escena, esta historia en la Escritura nos está propuesta aquí para darnos una idea de lo que significó para Dios dar a su hijo. El verdadero Cordero de Dios. Y ¿qué fue lo que llevó a Dios a dar a su hijo? No fue la prueba de su fe, fue su amor. Que Dios no podía sufrir que nosotros fuéramos al infierno, conforme su santidad lo demandaba, lo exigía. Entonces, la única manera era enviando al Señor Jesús, su Hijo amado. Muchos animales fueron sacrificados en el Antiguo Testamento, pero ninguno de ellos podía quitar los pecados. La persona era perdonada cuando ofrecía un sacrificio, pero sus pecados no eran quitados, eran tapados. Eran expiados, que significa tapados, como cuando las damas se cubren, tapan su gloria, la velan, no se ve su gloria, pero está debajo. Los pecados que eran perdonados a las personas del Antiguo Testamento tuvieron que ser cargados por el Señor Jesús en la cruz. Entonces Hebreos nos aclara que los pecados que había bajo el primer pacto también fueron borrados allí. Entonces los animales no pudieron borrar los pecados. Entonces era necesario el Cordero de Dios, que como hemos visto en la primera reunión, solo su sangre tenía el valor para redimirnos de nuestros pecados. No había otra manera, y como dice un himno que le encanta a Jaume y Emilio, no hubo otra solución. No hubo otra solución. Pero en esta historia de Abraham e Isaac vemos representado el camino del Señor Jesucristo y su Padre hasta el lugar del sacrificio. Como hemos visto, había una armonía perfecta entre los dos. Humanamente hablando, pues debió ser imperfecta, pero nos lo pinta la Escritura como fue la comunión entre el Señor Jesús y su Padre. El tiempo que fueron acompañados por los siervos que iban con los asnos, esos 3 días, iban juntos,
Y todos los que iban con ellos los podían ver. Perfecta armonía entre el Padre y el Hijo. Luego, luego dejan a los siervos y siguen solos, padre e hijo. Y ahí hay detalles de su conversación que los siervos no conocieron. Y ahí es donde el Espíritu Santo tiene cuidado de decir, iban juntos. Y el Señor Jesús, en sus momentos de comunión a solas con su Padre, también tenía esta actitud de plena obediencia. De comunión íntima. El Señor Jesús podía decirle a su Padre lo que le preocupaba, digamos así, y era perfecta su comunión. Y cuando llega el Señor Jesús al lugar del sacrificio, también, y de las 7 palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz, tanto la primera como la última, tanto en la primera como en la última dijo Padre, como expresando esta comunión con Él de principio a fin en los momentos más oscuros de su vida. Pero hubo un momento en el que no se expresó así con su Padre. Fue después de las 3 horas de tinieblas. Ya no le dijo Padre, sino Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros sabemos por qué fue desamparado y por qué el Señor Jesús, después de clamar así y de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él entró en la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero notemos que en todo el camino hacia el lugar del sacrificio iban juntos en una armonía maravillosa de comunión y de obediencia del Hijo al Padre. Y aquí Isaac se dio cuenta ya a última hora que él era el sacrificio que Dios había pedido, pero el Señor Jesús lo sabía desde antes. Y nunca lo vemos dudar, ni retrasar ni un segundo el momento de Dios para que Él se diera en sacrificio por nosotros.
Y para Isaac hubo un sustituto. Y bueno, sí fue como haberlo recogido de los muertos, como si lo hubiera sacrificado y él como si Abraham lo hubiera recibido de nuevo como resucitado. Eso nos dice Hebreos. Pero hubo provisión de Dios para reemplazar a Isaac. Pero para el Señor Jesús no hubo sustituto. Y hermanos, este ejemplo, esta porción de la Escritura nos da aliento para cuando tenemos dudas de escoger a quién le damos nuestra lealtad mayor, si a nuestros hijos o al Señor. O los que no tienen hijos, si hay alguna cosa que es más importante para mí que el Señor. Esta historia nos inspira. Abraham pasó la prueba. Y yo puedo pedirle al Señor: Señor, ayúdame a pasar esta prueba y a escoger, si tengo que escoger, escogerte a ti. Como les decía, el hermano Germán pasó por esta prueba. El Señor le dio ese privilegio. En cierta forma es un privilegio porque es un sentimiento que solo puede entender un padre que tiene que enterrar a su hijo. Entonces él pudo entender un poco más al Padre Celestial, que sí tuvo que dar a su hijo a la cruz, al sacrificio, y que su hijo murió. El Señor Jesús realmente murió. En esta porción encontramos inspiración para eso, y seguramente el hermano Germán también. Y encontramos también inspiración para obedecer, para creer las promesas de Dios. Y si nosotros deseamos obedecer al Señor, esa obediencia se pondrá a prueba. En algún momento, no necesariamente quitándonos un hijo o quitándonos lo que más amamos, los que no tenemos hijos, o los que no tienen hijos, pero sí el Señor le apunta, porque es celoso y nos conoce bien, le apunta a aquellas cosas en nuestro corazón que son más importantes que Él. Y cualquier cosa en mi corazón que sea más importante que Él, no le demos otro nombre. Se llama ídolo. Es un sustituto de Dios. Y si tenemos una lealtad mayor a eso que al Señor, y somos capaces de desobedecer al Señor por seguir fieles a eso otro es mi Dios más alto, el que yo más quiero. Y por eso le soy fiel. Le soy más fiel que al Dios verdadero. Pues esta historia y también estas circunstancias, que también son un poco especiales, que la muerte de nuestro hermano haya ocurrido así, precisamente unas horas antes de nosotros reunirnos, sí, nos tocan muy en lo profundo, ¿no? En algún momento tenemos que partir de este mundo
y qué ha sido de nosotros de aquí hasta ese momento. Me gustaría mirar un versículo que nos explicó muy bien el hermano Josué hace unas semanas en Primera de Juan. Capítulo 3. Versículo 16. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí no se habla del amor del Padre, se habla del amor del Hijo. Y en el hecho de que Él puso su vida por nosotros, tenemos dibujado, descrito de una forma muy clara en qué consiste el amor. También nos dirá Primera Juan, como también nuestro hermano nos ha explicado, que el amor del Padre dándonos a su Hijo es también una muestra de amor, del amor perfecto. Pero en este versículo está hablando del amor del Hijo por cada uno de nosotros, del amor del Señor Jesús, que mostró su expresión cumbre fue allá en la cruz, tomando nuestro lugar y sobre todo tomando nuestro pecado, cosa que nadie más puede hacer. Quizás reemplazar a otro lo han hecho algunos, pero tomar su pecado, imposible. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. En eso hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Si alguna vez usted, hermano o hermana, se siente poco amado, se siente despreciado de otros, se siente poca cosa, se siente que como que es un don nadie en este mundo, vaya y lea este versículo en su primera parte y notará que eso no es así. Él puso su vida por usted. El Señor Jesús puso su vida por ti, puso su vida por usted. El versículo no acaba ahí. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y hermanos, si tenemos en Facebook algún amigo o amigos en común que conocieron al hermano Herman, ese es el testimonio que dan. Un hermano que estaba listo, que tenía una palabra adecuada cuando un corazón sufría. Conocía muchos hogares, conocía muchos secretos de personas y siempre discreto, a nadie le contaba. Y él pudo, con su trabajo con parejas, involucrar a otros, y otros pueden seguir su trabajo.
Probablemente también habrá algunos, y esperemos que sí, y oremos que sí, que tanto allí en Bucaramanga, o bueno, en Colombia, porque visitaba mucho toda Colombia, o como en Medellín, donde un hermano parecido a él, el hermano Hernando Largo, pasó también a la presencia del Señor por COVID. Podemos orar que el Señor nos dé en esos lugares quienes tengan esa capacidad de dar su vida por sus hermanos. En esto considero un ejemplo para mí este hermano Germán. Un hermano fiel, un hermano que no escondía su rostro de los hermanos, que siempre estaba ahí y que siempre oraba por ellos. Él estaba en un grupo que cada día se reunía a las 5 de la mañana para orar. Y ese grupo pues está con otro, tiene otras personas, seguramente ese grupo seguirá. Creo que nuestra hermana Gloria también se ha unido a ese grupo a veces. Me parece muy bonito que ese hermano amaba a los hermanos, puso su vida por los hermanos, se sacrificaba por los hermanos y pudo pasar su ejemplo a otros. Pero entonces ahora la pregunta lógica es, ¿qué de nosotros? El hermano Germán podía inspirarse en Génesis 22 y podía ver al Padre y podía ver al Hijo, podía ver el amor del Padre y podía ver el amor del Hijo por él, y yo creo que en eso encontró mucha inspiración, y de eso hablamos algunas veces con Germán. ¿Y qué de nosotros? Hay un joven, bueno, ya no es tan joven, 35 más o menos, en Ibagué, que escribió en su muro, después de saber la noticia, pues el Señor se llevó a mi padre, dijo él, porque es verdad, su padre murió hace poco, de COVID también, y se llevó al hermano Germán. Ahora es nuestro deber tomar el relevo de esos varones de Dios que sirvieron al Señor con fidelidad. Y hermanos, los que todavía estamos aquí, somos aquellos que el Señor deja para reemplazar a los guerreros que han partido. Y la obra tiene que seguir, porque aunque esos hermanos eran valiosos, enormemente valiosos, y eran muy importantes en que todo funcionara, ahora quedamos nosotros. Y cada uno de nosotros puede disponerse como ellos se dispusieron. Señor, aquí estoy para hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo no tengo que ser un segundo Germán. Mis dones son distintos a los de él. Pero la entrega, el amor por los hermanos, el deseo, su amor por el Señor, el deseo de servir al Señor, eso sí lo podemos tener todos. Y con los dones que el Señor ha dado a cada uno y a cada una, ponerlos a los pies del Señor para que Él nos use como Él quiere. El sitio, el lugar en su obra que yo tengo, no lo tiene otro. Y si no me creen, miren a Jonás. ¿No habría algún siervo más obediente? Porque no dejara a Jonás. Él se lo buscó, pues que muera ahogado allá en el mar. Pero
El Dios nuestro es un Dios de gracia, de misericordia, de bondad, de paciencia. Y rescató a Jonás, porque el que tenía que llevar el mensaje a Nínive era Jonás. Y de la misma manera, cada uno de nosotros tiene algo que el Señor quiere que haga y que otro no puede hacer. Pero Él pide en primer lugar toda la devoción del corazón. De una forma que si soy probado, Él encuentre que sí, efectivamente en mi corazón el primer lugar lo tiene Él. Y entonces Él podrá hacer conmigo los propósitos, Él podrá llevar adelante conmigo los propósitos que Él diseñó para mi vida, la razón por la que me hizo nacer en la familia que nací, la razón por la que me llevó a la conversión, la razón por la que me llevó a una asamblea, la razón por la que me ha dado tanto y tanto y tanto de su palabra. Es por eso. Tenía un objetivo conmigo. Y, hermanos, la invitación es que, bueno, hablo primero para mí. Cuando se esté haciendo alguna reunión, porque yo he fallecido, porque estoy con el Señor, pues me dará mucho gozo que se consuelen en el hecho de que estoy con el Señor, por fin, libre de enfermedad, libre de todas las taras que tiene este cuerpo. Pero lo más importante será que puedan decir que el Señor me usó de alguna manera, y que ustedes no lo dicen porque otros se lo dijeron, ni por la emoción del momento, las lágrimas del momento, sino que es así, y que puedan constatarlo con hechos. Pero que así sea en el momento en el que sea usted, hermano o hermana, el que tenga que partir. Que podamos hacer memoria de su vida así, como hemos visto en este himno. Al mirar mi vida, al mirar su vida, que puedan decir, yo quiero ser como ese hermano. O aún superarlo en mi fe y mi entrega al Señor. Él fue imperfecto y yo le conocí mundo de defectos. Pero yo quiero ser mejor que Él. O de esa hermana de la que estamos recordando su muerte, o que estamos adoloridos por su partida, podamos decir, yo quisiera tener la fe que tenía esa hermana, la perseverancia para orar, la capacidad de hablar al corazón. Una persona no podía encontrar en ella manera de chismear, pero sí tenía en ella un apoyo para orar, una palabra de la Escritura precisamente para mi necesidad. Era una hermana con lágrimas en mis ojos, tengo que mostrar sus obras como hacían con Dorcas. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude. No, que no sea en vano este dolor. Y que no sea en vano el ejemplo supremo de dolor que encontramos entre el Padre Dios y el Señor Jesús.